Terminamos este tema sobre matrices simétricas y formas cuadráticas analizando uno de los algoritmos más extendidos en la práctica numérica, que es la descomposición en valores singulares. No todas las matrices se pueden diagonalizar y factorizar como P de P-1. De entrada, las matrices no cuadradas no podrían ser factorizadas así. Sin embargo, todas, incluso las rectangulares, se pueden factorizar como Q de P-1. Esto es lo que se vamos a llamar la descomposición en valores singulares. De alguna forma, intenta imitar esa propiedad que tienen los autovalores y autovectores de medir cuánto se elongan o colapsan esos autovectores cuando los multiplico por una matriz A. Recordemos que cuando yo multiplico un autovector por una matriz A, el resultado es que ese autovector se encoge o se elonga por una cantidad determinada por lambda, por el autovalor. Es decir, que si yo mido la norma de A por U, pues la norma de A por U será el valor absoluto de lambda por la norma de U. Es decir, que lambda lo que está midiendo es cuánto se está elongando U cuando yo multiplico A por U. Bueno, pues esa misma propiedad es la que van a intentar reproducir la descomposición de los valores singulares. Por ejemplo, supongamos una matriz A de 2 por 3 dada por la que tenemos en la transparencia y construimos la transformación lineal a t de x igual a por x, que transforma la esfera unitaria en R cubo en una elipse de R2. Esta sería todos los puntos en esta superficie se transforman en todos los puntos de esta elipse. Y ahora vamos a buscar cuál es la dirección que maximiza el tamaño, la longitud del vector A por X sujeto a que X tenga norma 1. Aquí tiene norma 1, pues vamos a ver cuál es el vector que tiene mayor longitud. Sería este, ¿no? Bueno, para maximizar A por X, la norma de A por X, yo puedo, en vez de maximizar la norma de A por X, maximizar la norma cuadrado de A por X, puesto que la norma cuadrado de A por X será máxima si y solo si A por X en norma es máxima. Ahora, la norma cuadrada de A por X es A por X traspuesta por A por X, o lo que es lo mismo, X traspuesta A X. A traspuesta por A es una matriz simétrica, por lo tanto, estamos hablando aquí de una forma cuadrática. Forma cuadrática en este caso que viene determinada por esta matriz. Según el teorema que vimos en la sesión anterior, este valor alcanza un valor máximo que viene dado por el autovalor máximo de esta matriz, que en este caso es 360, y su autovector asociado. Es decir, que este valor se alcanza, el valor de 360, cuando X tiene el valor 1/3, 2/3, 2/3. Es decir, que el valor máximo de la norma de A por X ya no es 360, sino la raíz de 360. Es decir, porque recordemos que estábamos aquí analizando A por X en norma al cuadrado, pero nosotros lo queríamos para sin el cuadrado. ¿Que cuándo se alcanza? Pues se alcanza para cuando el vector X tiene el valor U máximo, por lo tanto, esto se alcanza para X A por X, que es 18,6, que es lo que tenemos aquí. O sea, el punto en el que esta elipse tiene su longitud máxima es para el punto A por X igual a 18,6. Bueno, pues los valores singulares de una matriz se definen para una matriz cualquiera rectangular, sea A transpuesta A, el producto de A transpuesta por A, y además sabemos que siempre puede ser diagonalizable ortogonalmente, puesto
que es una matriz simétrica. Ahora, sean los vectores desde v1 hasta vn una base de Rn formado por todos los autovectores de A transpuesta por A, que recordemos que es de tamaño n por n. Y los lambda 1 hasta lambda n sus correspondientes autovalores. Entonces, vamos a ver qué pasa con la norma al cuadrado de A por vi, es decir, de A, la matriz original, por los autovectores de la matriz A transpuesta A. Bueno, pues esto será A por vi transpuesta por A por vi, o lo que es lo mismo, vi transpuesta por A transpuesta A, vi, o lo que es lo mismo, dado que vi son autovectores de esta matriz, esto es lo mismo que lambda i por vi, la lambda i puede salir fuera, y nos quedaría que la norma al cuadrado de A por vi es lambda i por la norma de vi al cuadrado. Si ahora tomamos raíz cuadrada a izquierda y derecha, lo que nos queda es la norma de A por vi, es la raíz de lambda i por la norma de vi. Bueno, pues este raíz de lambda i lo que está reflejando es cuánto se modifica vi, cuánto cambia su tamaño cuando se multiplica por la matriz A. Puede cambiar de dirección, pero lo que no puede cambiar... ¿Vale? Esto vi no es un autovalor de A, puede cambiar su dirección, pero sí que pues, estamos trazando cuánto ensancha o cuánto encoge. Bueno, pues este raíz de lambda i es lo que se llama el valor singular asociado a este vector vi y se denota por la letra sigma sub i. Por ejemplo, cuando yo calculo los valores singulares de esta transformación que teníamos en el ejemplo anterior, los valores singulares son 6 raíz de 10, 3 raíz de 10 y 0. Es decir, por tener un 0, yo ya sé que está colapsando los valores, o sea, la figura de una hiperesfera, de una esfera, en este caso de una esfera en R3, lo está colapsando en una elipse, porque tiene solamente dos valores singulares diferentes de 0. Ahora bien, supongamos que tenemos la base v1 hasta vn, que es una base de Rn, que son los autovectores de A transpuesta A, y que los tenemos ordenados por orden descendiente de autovalor. ¿Vale? Entonces sería del lambda 1 sería el más grande y el lambda n el más pequeño. Bueno, supongamos que la matriz A tiene R valores singulares no nulos, porque de estos lambdas alguno puede ser 0. Vale, pues supongamos que cogemos solamente los R que no son 0. Bueno, entonces el conjunto AV1, AV2 hasta AVR es una base del espacio de columnas de A. Y el rango de A es R. Esta última afirmación es trivial, ¿no? Puesto que el rango de A es la dimensión del espacio de columnas, y si esto es base, pues tendrá rango de A R. Vamos a demostrar esta afirmación de que S es una base del espacio de columnas de A. Bueno, pues por el teorema 1.1 de este capítulo, dados dos autovectores cualesquiera de una matriz que fuera simétrica, si esos autovectores correspondían a autovalores diferentes, entonces esos autovectores eran ortogonales entre sí. Eso es lo que decíamos en el teorema 1.1. Bueno, pues no solamente que sean ortogonales entre sí, es decir, que vi por vj sea 0, sino que además, como vamos a demostrar ahora, A por vi por A por vj también es 0. Veamos por qué. A por vi por A por vj lo puedo expresar como vi transpuesta A transpuesta por A por vj. Ahora, vj es autovector de A transpuesta por A, luego esto será lambda j por vj. Lambda j puede salir fuera, y esto es vi transpuesta por vj, que es lo mismo que el producto escalar entre vi y vj, que habíamos dicho que era 0, luego esto vale 0. Es decir, los vi y los vj, que son
autovectores de la matriz A transpuesta por A son ortogonales entre sí y además A por VI y A por VJ también son ortogonales entre sí. Ahora, por otra parte, si los autovectores VI son unitarios, entonces los valores singulares lo que me están midiendo es la longitud de A por VI. ¿Por qué? Pues porque si me voy a la definición 4.1 veo que este era sigma I, esta es la norma de A por VI y hemos asumido que VI tiene longitud 1. Luego los valores singulares representan la longitud del vector A por VI si VI tiene longitud 1. Ahora, dado que hay R valores singulares no nulos, entonces A por VI es diferente de 0 solo para los primeros R índices, ¿vale? Porque a partir del índice R más 1, pues ya el valor singular sería 0 y por lo tanto A por VI, el único vector que tiene longitud 0 es el 0. Es decir, que el conjunto S, que habíamos definido el conjunto S como AV1 hasta AVR, es un conjunto de vectores ortogonales entre sí y no nulos. Ahora tenemos que demostrar que es una base del espacio de columnas, es decir, que cualquier vector del espacio de columnas se puede expresar como una combinación lineal de los vectores de S. Ahora, sabemos que los autovalores o los autovectores, esto es una rata, los autovectores de A transpuesta por A es una base de Rn, ¿vale? Porque A transpuesta por A es una matriz de n por n y sus autovectores forman una base de Rn. Entonces, cualquier vector de Rn se puede expresar como una combinación lineal de los vectores desde v1 hasta el vn. Ahora, voy a transformar este vector. Voy a transformar A por X. A por X va a ser cualquier vector del espacio de columnas de A, yo lo voy a poder poner como A por X. Lo que es lo mismo, lo voy a poder poner como A por la combinación lineal de los vectores v1 hasta vn. O lo que es lo mismo, C sub 1, reorganizando así los términos, las C sub 1, las constantes, las puedo sacar fuera del vector, fuera de la multiplicación. Ahora bien, de todos estos, los AVN, a partir de R más 1, habíamos dicho que A por VN era 0. A por VI, perdón, es 0. Luego, a partir del R más 1, no tengo por qué seguir contando, porque todos estos son diferentes de 0, pero a partir de aquí son 0. Luego, cualquier vector del espacio de columnas, yo lo puedo poner como una combinación lineal de los vectores AV1, AV2 hasta AVR. Es decir, los vectores AV1 hasta AVR son una base del espacio de columnas. Y lo que decíamos del rango. El rango es nada más que la dimensión del espacio de columnas, puesto que tengo R elementos, pues será rango R. Bueno, el teorema de la descomposición en valores singulares lo que nos dice es que sea A una matriz rectangular con rango R. Entonces, existe una matriz sigma del mismo tamaño que la matriz original, cuyas primeras entradas diagonales, o sea, cuya entrada diagonal es una matriz diagonal, cuyas entradas a lo largo de la diagonal principal son las R primeros valores singulares de A ordenados en orden descendiente, es decir, son todos uno mayores o iguales que los siguientes y todos mayores que 0. Y además existen otras dos matrices, una de tamaño m y otra de tamaño n, tales que A se puede poner como U por sigma por V transpuesta. Sigma es única, pero U y V no lo son. Las columnas de la matriz U se llaman los valores singulares, los vectores singulares de la izquierda, mientras que las columnas de la matriz V se llaman los vectores singulares de la derecha. Por hacernos una idea de lo que estamos hablando, pues sería, yo tengo una matriz A, la voy a poder poner como U por sigma por V transpuesta,
Cuidado aquí con los índices que están traspuestos. Aquí es 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Bueno, pues las columnas de U, es decir, esta y esta columna, son los vectores singulares de la izquierda. Esta es una matriz del mismo tamaño que la matriz original, cuyas entradas en la diagonal son los valores singulares. Y esta es V transpuesta, las columnas de V están puestas en filas de esta V transpuesta, pues las columnas de V, aquí estoy señalando las filas, son los vectores singulares por la derecha. Bueno, vamos a demostrar este teorema. Vamos a considerar los lambda i y los v sub i, los autovalores y autovectores de A transpuesta por A. Por el teorema 4.1, que es el que hemos demostrado hace un momento, sabemos que el conjunto formado por los vectores AV1 hasta AVR son una base ortogonal del espacio de columnas de A. Ahora normalizamos esos vectores. Construimos unos nuevos vectores U sub i, que van a ser A por VI partido por sigma i, y construimos R vectores de esta forma. No podemos construir más porque a partir del R más 1, sigma es 0. Y extendemos estos elementos de la base, o sea, estos vectores, hasta que sean una base ortogonal de Rm. Rm, recordemos, estamos construyendo esta matriz de aquí. Bueno, hasta que sean una base ortogonal de Rm. Y construyo las matrices U con esos vectores, los R vectores que he calculado de esta forma, más lo que he extendido hasta construir una base de Rm. Y los V pues son directamente los autovectores de la matriz A transpuesta por A. Por construcción, U y V son ortogonales. Estas de aquí son ortogonales, pues eran ortogonales entre sí y además tenían norma unidad, y la V igual. Además, A por V, que es A por V1, A por V2, a partir del R más 1 habíamos razonado que era 0, puesto que sus valores singulares son 0, pues esto es igual que sigma 1 por U1, sigma 2 por U2, hasta sigma R por UR, y a partir del R más 1 volvemos a tener ceros. Ahora, por otro lado, vamos a construir una matriz cuadrada de tamaño R por R con los valores singulares y la vamos a colocar dentro de una matriz sigma, donde una matriz por bloques, donde tendremos el primer bloque es el D y luego los demás son ceros hasta llenar el tamaño de la matriz A. Esto es lo que teníamos aquí. Tenemos el primer bloque, la matriz diagonal, y luego ceros hasta completar el tamaño de la matriz A. Ahora entonces, cuando yo calcule U por sigma, pues tendré U por esta matriz sigma. Esto es lo mismo que sigma 1 U sub 1, y luego esa es la primera columna, la segunda columna sigma 2 por U sub 2, sigma R por U sub R. A partir de ahí todos ceros. Y por lo tanto, U por sigma, que vale esto, es lo mismo que A por V, que A por V habíamos dicho que valía esto. Luego, U por sigma es lo mismo que A por V. Como V es una matriz ortogonal, me la puedo multiplicar por la derecha por V transpuesta y tengo que la matriz A es U por sigma por V transpuesta. ¿Cuáles serían las propiedades de esta descomposición SVD? Pues los vectores singulares de la izquierda son autovectores de A por A transpuesta. Los vectores singulares de la derecha son autovectores de A transpuesta por A. Los valores singulares son las raíces cuadradas de los autovalores de tanto de A por A transpuesta como de A transpuesta por A. Son iguales los autovalores. Los valores singulares son la longitud de los semiejes del mapeo de la hiperesfera unidad de Rn en Rm. ¿Qué quiere decir esto? Vemos como la hiperesfera, en este caso es una esfera porque estamos hablando de R3, la hiperesfera unidad de Rn se mapea en Rm, y aquí lo que estamos viendo es cuáles son los semiejes de ese mapeo. Es decir, volvemos a leer la frase,
Los valores singulares son las longitudes de los semiejes del mapeo de la hiperesfera unidad de Rn en Rm. Las columnas de U forman una base ortogonal de Rm, mientras que las columnas de V forman una base ortogonal de Rn. Es decir, que aquí tendríamos una base ortogonal de R2, aquí tendríamos una base ortogonal de R4. Bueno, pues vamos a calcular esta descomposición SVD. Supongamos que queremos calcular la descomposición SVD de esta matriz. Calculo A transpuesta por A, aquí la tengo. Ahora calculo los autovalores y autovectores de A transpuesta por A, aquí los tengo. Y tengo que construir V y sigma. Para construir V, lo que voy a poner van a ser las columnas de V, van a ser los autovectores que acabo de calcular de A transpuesta por A, pues ya los tengo aquí. Sigma tiene que ser una matriz 2×3 cuya diagonal principal tenga los valores singulares. Los valores singulares son raíz de 360, raíz de 90. Pues ya está, raíz de 360, raíz de 90. Ya tengo que construir U. U decíamos que era A por V1 partido por sigma 1. Pues A por V1 partido sigma 1 en este caso da esto. A por V2 partido por sigma 2 da esto. Como ya son una base de R2, además es una base ortogonal de R2, pues no hay necesidad de extenderla. Y simplemente ya tendríamos toda la descomposición SVD. Esta matriz sería esta matriz U, que son una base de R2, por sigma, que tiene los valores singulares, por V transpuesta, que es una base de R3, una base ortogonal de R3. Y acordarse de que la descomposición SVD no es única, las matrices U y V pueden variar. Vamos a hacer lo mismo con esta otra matriz. Esta matriz, pues hago lo mismo. A transpuesta por A, me queda esto, calculo sus autovalores y autovectores, pues tendría, estos son sus autovalores, estos son sus autovectores, que son además ortogonales entre sí. Ahora construyo la matriz V y sigma, pues la matriz V son los dos autovectores en columna, y sigma, cuidado, que tiene que tener el mismo tamaño que la matriz original. Esta era 3×2, pues sigma será 3×2, su diagonal principal con los valores singulares. Este sería el valor singular correspondiente a raíz de 18 y este 0 sería el valor singular correspondiente a raíz de 0. Ya tengo que construir U. U solamente tengo un V1 cuyo A por V1, solamente tengo un vector V cuyo A por V1 es diferente de 0. A partir del segundo ya son ceros. Entonces, AV1 partido sigma 1 me da el primero. Pero todavía no tengo una base de R3, porque para construir una base de R3 necesito tener 3 vectores y solo tengo uno. Bueno, vamos a buscar otros dos. ¿Cuál es la propiedad que cumplen todos los vectores ortogonales a U1? Pues todos los vectores ortogonales a U1 tienen que cumplir que U1 por U sea 0. Esa es la definición de ortogonalidad. O lo que es lo mismo, que 1/3 de x1 menos 2/3 de x2 más 2/3 de x3 sea 0. O lo que es lo mismo, x1 tiene que ser 2x2 menos 2x3. Vale. ¿Cuál es una base de este espacio? Todos los vectores ortogonales a U1 forman un espacio vectorial. ¿Cuál es una base de ese espacio? Como tengo dos variables libres, ya sabemos también calcular una base de ese espacio sería el 2, 1, 0, en el que he dado valor x2 igual a 1, y luego menos 2, 0, 1, en el que doy x3 igual a 1. Ahora, esta base de ese espacio no es ortogonal, pero puedo ortogonalizarla utilizando el procedimiento de Gram-Schmidt. Entonces, el primer vector de Gram-Schmidt sería el primero del espacio que estoy considerando, que sería este de aquí, dividido por su norma, aquí lo tendría, y para construir el segundo, pues primero me construyo el residuo, aquí tenemos el residuo, este sería el residuo, y luego lo normalizo, tendría aquí el segundo vector que me propone Gram-Schmidt.
De hecho, SVD no requiere este paso de normalización, es simplemente un paso de conveniencia. No lo requiere, pero dado que están libres, sub2 y sub3 no están asociados a ningún valor singular, el valor singular al que corresponden ya son ceros, pues como están libres, puedo normalizarlos o no normalizarlos. U1 no puedo. U1 no puedo porque U1, que es este vector, está asociado a este vector singular. Luego no puedo normalizarlo. ¿Cuál sería el resultado final? Pues el resultado final sería que la matriz A es una matriz U, que tiene que ser una base de R3, porque esta matriz es 3 por 2, luego esta tiene que ser una base de R3. Esta es una matriz del mismo tamaño que la matriz A, con los valores singulares puestos en la diagonal, y esta tiene que ser una base ortogonal de R2, que es porque esta matriz es 3 por 2, luego la última matriz tiene que ser una base ortogonal de R2. Y ahora podemos definir un concepto que ha ido apareciendo varias veces a lo largo del curso, que es una matriz mal condicionada. Bueno, pues el condicionamiento de una matriz se define como el cociente entre los valores singulares más grandes y más pequeños, es decir, entre sigma 1 y sigma r. Si este número es muy grande, significa que la matriz está mal condicionada y que un sistema de ecuaciones del estilo ax igual a b pues va a trasladar pequeñas perturbaciones de b como grandes perturbaciones de x. Como regla general, si el número de condicionamiento es del orden de 10 elevado a k, pues se estarían perdiendo k dígitos de precisión. Además, SVD nos da una base para los espacios fundamentales de una matriz. Los espacios fundamentales, recordemos que eran el espacio de filas de esa matriz, el espacio de columnas, el espacio nulo y el espacio nulo de la matriz traspuesta. Bueno, pues el espacio, los vectores v1 hasta vr nos dan una base del espacio de filas de A. Los vectores desde vr más 1 hasta vn nos dan una base del espacio nulo de A. Todos estos vectores, cuando los multiplicamos por A, todos se van al 0. Luego, los vectores sigma 1 u sub 1 hasta sigma r por u sub r forman una base del espacio de columnas de A. Espacio de columnas, todos estos vectores, cuando los multiplico v1, o sea, cuando hago A por v1 me da sigma 1 por v1. Cuando hago A por v2 me da sigma 2 por v2. Eso es lo que significan estas flechas. Y estos vectores forman una base del espacio de columnas de A. Y luego, los R primeros vectores, desde el R más 1 hasta el M, forman una base del espacio nulo de la matriz transpuesta. Y con los valores singulares podemos extender algo más el teorema de la matriz invertible. Decimos que una matriz A es invertible si y solo si el espacio perpendicular al espacio de columnas de A es 0, si el espacio perpendicular al espacio nulo de A es Rn, si el espacio de filas de A es Rn y si A tiene n valores singulares no nulos. Bueno, vamos a ver una forma o qué implicaciones o una forma de usar SVD, una forma para aproximar matrices que en muchos casos es muy útil. Supongamos, todavía no estamos aproximando nada. Vamos a distinguir dentro de U y de V dos submatrices. Hemos dicho que tenemos R valores singulares diferentes de nulo, diferentes de 0. Entonces yo voy a separar las columnas de U como las R primeras columnas y luego el resto, y en V igual, las R primeras columnas y luego el resto. Luego el producto U por sigma por V transpuesta yo lo puedo poner como UR, luego el resto, por D, que era la matriz diagonal esta de tamaño R por R, y luego VR transpuesta y luego el resto.
Claro, al multiplicar por todos estos ceros, al final si tenemos un poquito de cuidado, nos daríamos cuenta que esta A, igual que la he puesto como U sigma V transpuesta, la puedo poner como UR D VR transpuesta. Y no he perdido nada, estoy todavía recuperando exactamente la matriz A. Lo bueno que tiene esta descomposición es que ahora la pseudoinversa de Moore-Penrose, que la puedo definir en términos de estas matrices. De hecho, sería VR, sería la transpuesta de esta, por D menos 1, que es su inversa, por U sub R transpuesta. Es decir, A más, que es la pseudoinversa de Moore-Penrose, realmente es la inversa de A calculada cuando utilizo solamente las R primeras columnas de U y V y D de la descomposición SVD. Entonces no es una inversa, pero es una pseudo inversa. La calculo como la inversa de una matriz de una descomposición SVD. Además, no es inversa, pero es inversa, pseudo inversa que cumple estas propiedades. Si yo cojo la pseudo inversa de A y la multiplico por A y otra vez por la pseudo inversa, me da A pseudo inversa. Es como si este producto se hubiera comportado como la identidad. ¿Se ve? Sería pseudo inversa de A por la identidad es la pseudo inversa. E igual, A por la pseudo inversa por A me da A. Es como si este producto se hubiera comportado como la pseudo inversa, o como si este producto se hubiera comportado como si este producto se hubiera comportado como la matriz de identidad, o como si la matriz de identidad. Es decir, no es una inversa propiamente dicha, porque es una matriz rectangular, pero tiene propiedades que se parecen a la de la inversa. Además, cuando yo quiero resolver el sistema de ecuaciones a x igual a b y no tiene solución, es un sistema incompatible, no tiene solución, pero quiero calcular su solución de mínimos cuadrados, lo puedo hacer a través de la pseudoinversa de la matriz A. La x tilde será la pseudoinversa de la matriz A multiplicado por b. Bueno, pues ahora es donde entra la aproximación. ¿Qué pasa si en vez de coger las R primeras columnas, como habíamos hecho en el caso anterior, en el que yo sabía que no estaba perdiendo valores singulares, porque solamente había R valores singulares diferentes de 0, ¿qué pasa si yo cojo los K valores singulares más grandes? Me dejo unos poquitos valores singulares pequeños. Bueno, pues si yo construyo U sub K, D sub K, VK, donde en la construcción es igual que la que hemos hecho aquí estamos cogiendo los R primeros vectores, ahora cogemos los K primeros vectores. Bueno, ¿qué propiedad tiene esta matriz A sub K? Esta matriz A sub K es la matriz que más se parece a la matriz A en el sentido de la norma de Frobenius. La norma de Frobenius lo que coge es una matriz y él calcula cuál es la diferencia o sea, la norma de Frobenius lo que coge son los elementos de la matriz, el elemento IJ, lo eleva al cuadrado y luego hace raíz cuadrada. Como aquí está la norma de Frobenius al cuadrado, esa raíz desaparece. Es decir, son todos los elementos de la matriz que estamos considerando, en este caso la A menos B, que serían estos elementos, al cuadrado y todos esos sumados. Bueno, pues si buscamos para todas las Bs, ¿cuál es la B que minimiza esta distancia? Restringiendo a que el rango de la matriz B sea K, la matriz que encontraríamos sería esta, la sub K. Es decir, es la matriz de rango K que más se parece a la matriz A y que más se parece en el sentido de la norma de Frobenius. Estos serían los ejercicios que haríamos de esta sección. Y a continuación lo que vamos a ver van a ser algunos ejemplos, para que veáis cómo en ingeniería biomédica esto de la descomposición SVD se utiliza muchísimo. Aquí tenéis un ejemplo en el que se están analizando patrones de expresión génica. Entonces tendríamos pues una serie de condiciones y una serie de genes y lo que estaríamos haciendo sería una descomposición de esta matriz como algo
cuyas columnas interpretamos como autoensayo, las autocondiciones, una matriz de valores singulares que nos está dando la importancia de cada uno de esos autoensayos y una matriz de autogenes. Esta es, recordemos, una base ortogonal del espacio de genes, una base ortogonal del espacio de condiciones. Y además aquí nos estaría dando cómo se combinan estas dos bases para dar lugar a la matriz original X. ¿Cuál es la importancia de cada uno de los elementos de la base? Aquí tenemos algo parecido. Estas serían las condiciones de los niveles de expresión, tanto para diferentes condiciones y diferentes genes. Tendremos una base del espacio de condiciones, una base del espacio de genes. Son bases ortogonales, a veces las bases ortogonales cuesta trabajo interpretarlas, y cómo es esa combinación para poder dar lugar a esa matriz A. Aquí tendríamos lo mismo con imágenes. Aquí lo que estamos viendo es el efecto de la aproximación, ese A sub k. Aquí estamos cogiendo la cara de un señor, cogiendo esa matriz, calculándole la descomposición SVD y quedándonos solamente con los k primeros valores, autovalores, valores singulares. Vemos que si perdemos pocos, pues todavía la información se mantiene. Cuando empezamos a perder muchos valores singulares, la reconstrucción, la recuperación, es como esa A sub k se parece a la A original, pues es cada vez peor, ¿no? SVD también se utiliza, por ejemplo, para analizar documentos. Aquí tendríamos una matriz en la que tenemos en columnas los documentos y en filas los términos. Esto es lo que nos estaría diciendo, este documento se compone de tales términos. Bueno, pues aquí tendríamos una base del espacio de términos, sería una base ortogonal del espacio de términos, aquí una base ortonormal de nuevo del espacio de documentos, y aquí cómo se combina. Con esto terminaríamos nuestro tema 8 sobre matrices simétricas y formas cuadráticas, y hemos visto cómo además esto tiene implicaciones tanto en optimización como en la descomposición de matrices.